Hola a todos, buenas tardes. Aquí estamos en una nueva edición de Té con Historias. Hoy vamos a estar charlando con Lucrecia Fontana. Hola Lucre. Bueno, ¿cómo estás? Ahí va. Bienvenida. Muy bien, Bien, ¿vos? todo bien por Gracias. suerte. Bueno, con la invitación, la verdad que, bueno, es un honor estar representando el maquillaje y el peinado argentino, así que muchas gracias por la invitación, porque, bueno, conozco el trabajo que se toman para seguir difundiendo todo lo que tiene que ver con la belleza de nuestro país, así que, bueno, muchas gracias por todo el trabajo que están haciendo hace un montón. Gracias, gracias. La verdad es que sí, es que, digamos, nos interesa mucho ir conociendo como las distintas pequeñas historias que conforman como toda la historia del traje y la moda y la apariencia, digamos, en términos un poco más generales, ¿no? Bueno, bienvenida formalmente, entonces, después de todos estos ajustes técnicos. Bueno, te voy a presentar formalmente, entonces, así después ya empezamos a charlar. Le Dale. comento a la audiencia que en general lo que hacemos es pedirles a ustedes que si quieren hagan algunas preguntas para la invitada y el equipo del museo va tomando nota de esas preguntas y entonces nosotras charlamos y sobre el fin de la charla, menos cuarto más o menos, el equipo del museo me pasa a mí por chat todas las preguntas que no hayamos respondido todavía durante la conversación y Lucrecia nos va contestando todo lo que pueda contestar, obviamente. Y bueno, nada, y así vamos completando un poco, ¿sí? No vamos a cortar la charla con preguntas porque si no perdemos un poco el hilo y es una pena porque, bueno, nos va a costar después más tiempo volver. Bueno, entonces te presento a Lucrecia. Lucrecia es caracterizadora teatral, recibida en el Instituto de Arte del Teatro Colón, se perfeccionó en maquillaje con varios maestros, trabajó desde 2003 como maquilladora y peinadora para diferentes rubros del espectáculo, pero lo que más le gusta es hacer sociales y publicidad. En 2012 volvió de un viaje a Roma, que había sido medio como con la idea de quedarte a vivir allá, ¿no? Sí, 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 me O sea, quedé. como un poco Me fui a vivir a buscando. Roma, claro. Claro, te fuiste a vivir a Roma y en 2012 volviste y comenzaste a buscar los orígenes del maquillaje y el peinado en Argentina, guiada por muchos maestros. En 2014 creó Bello Truco, el primer programa radial online para maquilladores y peinadores, que se transformó en un faro para la profesión y para su investigación, sobre todo, que eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Un poco toda esta investigación que vos desarrollaste. Y hoy dicta clases online de historia del maquillaje y del peinado argentinos. Y Así. te estás por recibir de locutora en la escuela Éter también. Eso me encanta. Como que Me bueno, parece ¿no? que, Cómo te van llevando los caminos y el claro, deseo, y en este caso, como uno a través de investigar sobre la historia del maquillaje y del peinado, hizo en mí que apareciera esta locutora, y como que para mí también es una re responsabilidad de comunicar una historia, y mm, bueno, fue por el lado radial. Así que en homenaje y en agradecimiento a toda esta profesión, a estas profesiones hermosas, es como, bueno, estudié. claro, Sí, genial. me volvió en forma de estudio. Está muy bien, qué bueno. Sí. Este, bueno, en realidad la primera pregunta que te voy a hacer es ¿por qué en algún momento te interesaste o qué fue lo que te llamó la atención del tema, digamos, del maquillaje y de la apariencia, ¿no? ¿Por qué elegiste este camino? Este camino me eligió a mí, básicamente. O sea, yo Mm, empecé estudiando teatro y quería hacer algo que esté relacionado con el teatro, pero no sabía qué. Y un día una compañera en una escena que tenía que salir al escenario no sabía ponerse pestañas postizas. Entonces yo dije, bueno, no sé, yo te pongo. Y no solo que le puse las pestañas postizas, sino que la hice feliz. Entonces ahí me di cuenta de que tenía el poder a través de la belleza de hacer feliz al otro. Y ahí es ah, donde qué lindo. sí, ahí encontré el tema de la caracterización en el Teatro Colón, ¿no? Y ahí fui y me Ujú, enamoré profundamente de esta profesión, que es esto de darle vida a través del lenguaje no verbal a los personajes, bueno, a uno claro, mismo también, ¿no? O sea, todo lo que claro, comunicas a través de la apariencia, o sea, claro. todo lo que se cuenta. Qué Es muy bueno. hermoso, lo que hacemos es muy, muy lindo.
Sí, ¿no? Es como, bueno, tenés un poco como la capacidad de cambiarle el ánimo a una persona a través de hacerla sentirse mejor o más bella o más arreglada, digamos, como Sí, ese, mismo lo que haces vos, Vicky, el tema de estar entrevistando y buscando y armando por ahí las muestras que hacen ustedes, es tocar el corazón de las personas, es acordarte de un olor, no solamente de una vestimenta, de un momento, de una situación, de una buena noticia o una mala noticia, o sea, es como... es muy interesante todo el trabajo que hacía, por eso te recalcaba y te agradecía todo lo que están haciendo, porque no solamente es bueno, podés poner lindo al otro, sino que llevarnos a teletransportarnos a una situación, ¿no? A través de todo este trabajo. sí, total. Bueno, gracias. No, de nada. Qué lindo, digamos, que vos tengas como esa sensación al respecto de nuestro trabajo. Sí, sí, tal cual. Así que bueno, vamos a empezar a charlar un poco entonces del tema concreto que nos compete, que es este tema del maquillaje y el peinado. Ujú. Digamos, no vamos a ahondar demasiado en la historia universal de esas disciplinas, pero sí me gustaría un poquito si podemos hacer como un pasaje más o menos breve o rápido de dónde, digamos, en qué civilizaciones antiguas encontramos maquillaje, encontramos ya todo este trabajo sobre el pelo, digamos, en los peinados. Es algo que nos acompaña casi como seres humanos, ¿verdad? Como, Es que es parte de nuestra historia. Yo siempre digo, nuestra profesión eh, es cultura general pura. Porque ujú, o sea, donde apareció el hombre, apareció el maquillaje como una forma de comunicación, no solamente de jerarquizar a la persona a través de las pinturas que se hacían los guerreros o las primeras civilizaciones que comunicaban a través de lo que, cómo se maquillaban o cómo se peinaban, o los recursos que usaban de la naturaleza misma, que hasta el 1800, 1880, te diría, las mujeres se pintaban los labios con remolacha y carmín. Entonces es como, no es tan, digamos, no es tan lejano todo esto de trabajar sobre las cosas naturales, sobre los recursos naturales, y bueno, se ve claramente en Egipto con Cleopatra, con esta cuestión de que de las piedras salían los colores turquesas y azules, también lo del col, que era como cenizas con otros ingredientes que se mezclaba el hollín y se hacían ahí el delineado, o sea, todos son los recursos que tenemos de la naturaleza, que bueno, con esto después de los productos se fue perdiendo, pero ahora está volviendo con los productos veganos, con el ser más sí, consciente de lo total. que tenemos, o sea, es como que todo vuelve, pero bueno, partiendo de la base de que siempre se quiso contar algo a través del maquillaje, a través de las máscaras, a través de, Claro. bueno, esta cuestión de los cazadores, ¿no? Cómo se disfrazaban para andar en la naturaleza, los guerreros también, o sea, como todo tiene que ver. De hecho, vos tenés que trabajar en una película de época y siempre tenés que tener referencia y siempre pasó algo con respecto no solamente al vestuario, sino al maquillaje y al peinado, que obviamente que nosotros, o sea, sin una vestuarista no podríamos trabajar nunca, ¿no? Sin este equipo tan, Claro, contacto tan directo. Así claro. que bueno, un poco eso, arrancó así, ¿no? Después también con respecto a los peinados, ya en Egipto teníamos trenzas, te contaba de que el tema de los peinados no cambió mucho, hasta, o sea, toda la historia siempre tuvo como la misma estructura de los peinados, sí, querían comunicar una época, pero no sé, después Claro. cuando aparecieron las patillas, el tema del poder que tenían los hombres según las patillas que tenían, o si no, los pelucones de la época de los Luises, o sea, todo tuvo que ver con contar lo que estaba pasando en ese momento y claramente de jerarquizar, ¿no? Las clases sociales se comparaban, o sea, quiénes tenían poder y quiénes no, que eso sigue pasando también, ¿no? O sea, no es lo mismo hoy Claro. por hoy alguien que se compra algo de una marca que otra, o sea, es como creo que también lo que está pasando hoy es distinto porque hoy, con todo este tema de que como que cada uno ya puede ser uno mismo, no hay tanta diferencia como pasaba en ese momento que eran muy concretos los cambios, ¿no? De quién es quién, y acá estoy yo, ¿viste? Y el maquillaje y el peinado tuvo mucho que ver con eso, con el de marcar Claro. Claro, una posición. eran tal vez como en épocas más antiguas, eran como mensajes más fijos, digamos. Estaba como Exactamente.
como más tabulado qué significaba cada cosa. Exactamente. Claro, también los lunares, ¿no? Que se pintaban. Y según el lunar era el mensaje. Claro, Según sí, donde se ponían el lunar, era que era casada, que era soltera, mismo también con el tema de los peinados y ir al teatro, ¿no? Cuanto más alto era el peinado, más poder tenía la mujer. Mismo pasaba en la época de los 60, cuanto más batido tenía el pelo, más poder adquisitivo tenía la mujer. O sea, esas cosas claro. como que nunca fue cambiando, digamos, ¿no? Ahora está como el tema del natural, pero no natural, pero está armado, entonces es como qué es lo que queremos contar y dónde queremos pertenecer. Bueno, toda esa información la tengo que saber en el momento de armar un personaje, que puede ser un personaje o puede ser una novia o puede ser, o sea, lo que vos quieras contar de vos misma, y yo como maquilladora y peinadora puedo hacerte útil a lo que vos necesitas en ese momento, digamos. Es apasionante, es Claro, muy lindo, pero es como decís vos, tiene que ver con esto de que por ahí en la historia era más puntual a dónde se quería dirigir el mensaje. claro, Ahora, después, a partir de los 90, con el mundo globalizado, todo se fusionó. claro. Sí, total. Y decime, ¿cuándo para vos que estuviste investigando el tema, digamos, de los orígenes del maquillaje y del peinado en la Argentina, en qué momento surge como un poco la tradición y las diferentes escuelas de maquillaje y peinado, ¿no? Como, digamos, como ya, supongo, más encaminadas como profesiones. Está buena la pregunta. Eh, Mira, para mí, yo creo que hubo un antes y un después con el tema de la inmigración y de que los inmigrantes trajeron la cultura a este país. Y por lo que pude investigar, los primeros maquilladores y peinadores eran de Italia, de Francia, de Hungría, de diferentes países de Europa, que venían todos por la guerra o porque no la estaban pasando bien, o mismo porque, bueno, venían a invertir y hacer cosas a nuestro país, entonces traían sus propuestas. O sea, antes de que del 1870 a principios de 1900 no existía lo que eran los maquilladores, porque tampoco existía, por ejemplo, un teatro de sainete que estuvo a fin del 1800, entonces no necesitabas tener una caracterización, porque no necesitabas contar de que había inmigrantes. Entonces César de Combi, que fue uno de los primeros maquilladores del teatro de sainete, se dedicaba a caracterizar a los actores de inmigrantes. Entonces necesitaba el bigote del italiano, del francés, que cada uno tenía su característica, igual que los peinados, las pelucas, porque también la peluquería dentro de nuestro teatro, que después pasó un poco después en el Teatro Colón, fue la primera necesidad, porque en los barcos se Claro, estropeaban lo que eran los postizos, lo que eran los tocados. Entonces eso generó que la primera necesidad que hubo en la Argentina, en nuestro teatro, fuera el de la posticería, el de la peluquería. O sea, es como que, o sea, y los que fueron después digamos, los que sucedieron eran como derivados de esta gente que, bueno, trajo la cultura acá, trajo ese conocimiento que antes no existía. Y según las necesidades que fueron surgiendo dentro de esta sociedad, ¿no? Bueno, al principio fue como una pequeña París con su claro, esplendor. Y bueno, también, bueno, en ese momento las mujeres usaban muchos peinados, que los peinados eran con muchos postizos. Entonces se usaban mucho los rulitos, no había la electricidad, estaban las tenazas que vos calentabas, entonces te hacías como los famosos rulitos, o las colitas con cascadas tipo con rulitos, y recogidos, ¿no? Y que los recogidos eran todos postizos, unidos, con peinetas, que las peinetas tenían perlas, tenían mucho brillante, no eran peinetas chiquititas, eran como peinetas importantes que no estaban los clips, entonces te ayudaban a unir todo el peinado a través de eso, hasta aritos usaban. Aritos del pelo pendientes muy importantes, también se usaban eso. Y bueno, y en esa época también, al ir al teatro, los grandes peinados que marcaban a estas mujeres de la alta sociedad, ¿no? Que fue, primero, como referente de mujer fueron estas mujeres que venían de afuera con la moda de París, ¿no? Con todo claro, ese dibujo parisino. Por eso, bueno, la creación de las tiendas de acá, porque en ese momento sí, Argentina era Europa. Después siempre quisimos ser Europa,
por eso, bueno, aparecieron claro. todo después. Claro, sí, como la generación del 80, ¿no? Como ese momento de muy fuerte de la conformación del país, digamos, y un poco la noción como el ser argentino, claro, es como un momento sí, de mucho auge y de mucho consumo, Exactamente. ¿verdad? Mm, Y la mujer, tipo la mujer muñequita, ¿no? La mujer como siempre perfecta, que no claro. se maquillaba mucho, la mujer de la alta sociedad, se ponía polvo de arroz, que el polvo de arroz lo que hacía era matificar la piel. Entonces un poquito de polvo de arroz, polvo de carmín y remolacha para los labios, si alguna se quería poner un poquito de color, pero era mínimo. Yo me acuerdo que mi abuela siempre me contaba que cuando conoció a mi abuelo, ella tenía 14, 15 años, y lo conocía caminando, ¿viste? Lo veía en la calle seguido y entonces ya medio que salía a la hora que sabía que se lo cruzaba. Entonces lo que hacía era pellizcarse mucho los cachetes y mordisquearse los labios para que le tomaran color. Bueno, esa es la Este, época de los Luises, esa es la época de María Antonieta. claro, O sea, cómo van las generaciones, cómo se van, cómo van tomando, ¿no? claro. La comunicación, el discurso, ¿no? Cómo se va llevando de generación en generación. Sí, tal cual. Sí, total. Hermoso. Sí. Y bueno, nada, y entonces te iba a preguntar, ¿quiénes son? Vos mencionabas a una persona, César Combi. Sí, Esos son como los primeros maquilladores profesionales que vienen como más vinculados al teatro, digamos. sí, mi investigación está más focalizada al teatro, como fue sucediendo en la historia, ¿no? Primero el Mm, teatro, después la llegada del cine y después la televisión. Y después la ujú, moda, que fue en paralelo, pero después digamos, más en los 90 hubo más como el auge de diseñadores independientes y aparece el maquillador como otra figura, ¿no? Aparecen mm, otras cosas, bueno, justamente con el tema de la globalización. César de Combi va a tener 3 hijos que se van a dedicar al rubro también del maquillaje. Roberto Combi, que se va a dedicar también al teatro de sainete, pero va a ser el primer maquillador de cine mudo, o sea, va a trabajar ajá. en blanco y negro, con la famosa Claro, Mona estamos como hablando siempre como de principios del siglo XX, digamos. Sí, 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 sí. Principios del siglo XX, después lo tiene Roberto, que también se va a dedicar más al cine, y César Nerón, que es su hijo más pequeño, que va a ser como la gran figura del maquillaje, porque él va a pasar de ser maquillador de cine y caracterizador, porque como les conté antes, fueron como los primeros maquilladores que se dedicaron a caracterizar, que la caracterización tiene más que ver con lo teatral y con esto de armar los Claro. bigotes, los postizos, las barbas, y bueno, siempre para contar las realidades que fueron pasando, ¿no? Y lo que hace César Nerón de Combi, hijo, fue pasar del cine de oro, nuestro cine de oro, a lo que fue la televisión argentina. Entonces fue el primer maquillador que armó su equipo en el viejo Canal 7. Entonces, bueno, Mm, esa época que fue tipo fines digamos, de los 50, que fue como el boom, ¿no? Que sale la televisión, que bueno, la primera transmisión de cine fue para el día de la... Siempre me sale del orgullo peronista, pero no fue como el día, bueno, el 17 de octubre, ajá, que es para, digamos, como que Perón fue el que trajo la televisión junto a sí, Yankelevich, que fue como el pionero, eh, pero bueno, fue como la gran transmisión y ahí hubo un antes y un después de la televisión, y ahí es donde César de Combi fue el primer maquillador de Doña Petrona, por ejemplo, como los primeros programas que no estoy de hubo. acuerdo. No, pero es increíble porque cuando empezás como a investigar, decís ahí, te acordás del libro de tu abuela de Doña Petrona, de las recetas, es como que está todo más cerca de Claro, lo que uno cree, ¿no? claro, Así que bueno, total, sí. fue como armando la línea clásica, que todo este recorrido, o sea, llegar a César de Comi, que fue el primer maquillador de televisión, que su alumno fue Horacio Pisani,
y que fue el maestro de un gran maestro que hoy tenemos con nosotros, que es Oscar Mulet, por ejemplo. Entonces fue como armando el árbol genealógico de dónde vienen las líneas de los maquilladores y peinadores en la Argentina. Lealtad peronista, gracias. Ahí va. Pero buenísimo. Eso fue como ir buscando. Y también el tema de que, bueno, los referentes de las mujeres, ¿no? Al principio del siglo, la aristocracia, después las mujeres del cine, que fueron el referente para las mujeres de la sociedad, tipo, bueno, a ver, las grandes divas del cine, tanto de afuera como adentro, de acá de la Argentina. Entonces, la aparición del labial a fines de los años 20, entonces cómo fue evolucionando también el maquillaje a través de la historia. Después ya para los años 30, 40 ya aparecía el rímel también, las grandes divas del ¿Qué cine. cosa, perdón? El rímel, la máscara de pestañas. Ah, el rímel. De hecho, las grandes divas, nuestra Zuli Moreno, Tita Merelo, Mirta Legrand, Olga Zubarri, toda esa generación de grandes divas, todas tenían pestañas postizas, todas. O sea, y algunas se cuenta que se sacaban las de finales de ellas para agregarse que el ojo les quede más grande. Que quede como mucho más grande. Y también las cejas se pintaban un montón las cejas. Y el maquillaje, obviamente, que lo que vos veías en la revista, no sé, tipo la tapa de Radiolandia, no era el maquillaje que usaban para el cine, sino que, bueno, en ese momento se pintaban las tapas. Entonces también como que como maquilladora tenés una distorsión de cómo se usaba, qué color se usaba, porque si ves un lápiz labial era más tirando al fucsia, y vos pensás que era más color rojo, ¿me entendés? Entonces cuando te adentras a la historia vas viendo también las paletas y demás. Pero bueno, eso es como apasionante cómo fue surgiendo. También, por ejemplo, las primeras marcas que aparecieron eran franquicias, o sea, vos decís, bueno, mi abuela se maquillaba con Elena Rubinstein, y eran las primeras franquicias porque Elena Rubinstein llegó después al principio de los 90 acá, la verdadera. Claro. Entonces, cómo fue como evolucionando, bueno, los polvos, y cómo después fue pasando para las bases también. ¿No? Es como que, bueno, fue todo evolucionando hasta hoy por hoy que tenemos el HD, que se ven hasta los pensamientos de las personas, ¿no? O sea, que se ve todo. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo eso? ¿Cómo se da esa, digamos, esa influencia en la tecnología? Porque vos hablabas del cine mudo, después, nada, el cine cuando ya empieza a tener sonido, pero que es blanco y negro. Con lo cual me imagino que el maquillaje se trabajaría de una manera diferente que después cuando empezó a hacer color, ¿no? Como esas diferencias que la tecnología va marcando, va requiriendo. Buenísima esa pregunta, porque está como en el inconsciente de todos. Y es como, mira, cuando en la época del cine de oro, Bruno Bobal, que fue un gran maquillador del cine, de Argentina Sonofilms, que fue el primer creador de la escuela de expertas en bellezas. Los maquilladores antes éramos expertos en bellezas en esa época. Tuvo su propia línea de maquillaje y él maquillaba poniendo una base súper grasosa, ponía polvo, una nube de polvo para el artista, se lo cepillaba, se lo lustraba con un cepillito, se volvía a poner la base, se volvía a ilustrar hasta que la cara quedara bien, bien plana. Era una máscara. ¿Pero por qué? Porque los trazos de luces eran tan potentes que eso después lo que hacía era que se pierda todo el maquillaje. Claro. Entonces, esa era la base. Después sí, con un lápiz delineador delineaban las cejas. Se ponían, algunas usaban sombras, otras no, según el personaje, pero lo que se recalcaba siempre eran las pestañas. Se le ponía blanco adentro del ojo para que agrande el ojo también. Las correcciones se hacía todo con rojo. ¿Sobre la cara? Sí, o sea, hoy corregís con colores más claros o más oscuros, depende de lo que quieras iluminar o tapar de tu rostro, pero en ese momento se hacían con rojos, y yo creo que si lo hacían con marrón quedaba muy duro para la cámara.
que de hecho no parece que tuvieran rubor ni nada, o sea, eran como correcciones que se hacían, y después en los labios usaban como un bordo, usaban un color más fuerte, ¿no? Para que se vean. En los años 20 se usaba el color marrón para la boca. Viste que era como un maquillaje más oscuro, claro, sí. tomado, pero las cejas y el ojo era lo que más se recalcaba porque era como que, bueno, era tipo esa mujer inalcanzable, esa estrella fugaz que todas quieren ser eso. Aparte, esa es la típica historia clásica de que, bueno, la campesina que venía a vivir acá se hacía multimillonaria y él, viste, era como tú, era la historia que te pase. Claro. Y bueno, nada, igual las ondas al agua que se hacían en ese momento. Era Claro, una y época. eso te iba a preguntar, ¿no? Porque digo, como que en el maquillaje es más, como más evidente, si se quiere, el progreso, digamos, de la tecnología y sobre todo digamos, de la industria química, digamos, que va generando distintos tipos de productos, pero, digamos, esos avances que se dan en maquillaje, en peinado, ¿se dan también? En peinado no se dio tanto como en maquillaje. En peinado siempre se siguió como la misma estructura, o sea, como esto, ¿no? En Egipto se hacía una trenza, hoy es la misma trenza, es la misma técnica, digamos, no avanzó en nada. O sea, no avanzó el tema del peinado. Sí, por ejemplo, las costumbres, ¿no? Esta cuestión de en los años 60 te ibas, te haces un peinado y no sé, ibas 2 veces por semana a la peluquería, 3. Ibas una vez a peinarte, otra vez a retocarte y otra vez a lavarte la cabeza y a peinarte. Entonces era como esas cosas que se fueron perdiendo con el tiempo, pero lo que es, por ejemplo, no sé, tengo que hacer una peluca, es la misma estructura que se usó siempre. Tengo que hacer un implantado de pelo, se hace igual y de hecho desde siempre las mejores cosas para implante, o sea, agujas, o eran alemanas, o eran inglesas, o traídas de Estados Unidos, hasta el día de hoy pasa lo mismo. Las cabezas de madera siguen siendo las mejores, aunque ahora están haciendo de polipropileno. O sea, es como que van cambiando, pero siempre la estructura va a ser la misma. No como decías vos, con respecto que el maquillaje se tiene que incorporar, se tiene que fusionar con la tecnología. Cuando arrancó que en ese momento ya estaba Juan Carlos López, Oscar Mulet, cuando cambió de la televisión de color, de blanco y negro a color, Claro. que bueno, empezó en el 78, sí, empezó en el 78, pero en el 80, o sea, fue como la primera transmisión en color de tele, Sí. lo que pensaban los maestros es que para ellos el problema era cómo se va a ver a color, cómo se va, o sea, si yo le pongo no sé, una sombra turquesa, cómo va a impactar eso en el color, entonces en la imagen. Entonces lo que ellos me dijeron es que lo que tuvieron que hacer era regular, que no vayan, como que no se satinen los colores, ¿no? Como que no llamen mucho la atención y ir nivelando eso, nivelando solamente como la temperatura del color y cómo lo ponían. Pero si no, como que fue eso. Sin embargo, ahora con lo del HD, que todavía no tenés definición, porque va evolucionando y va avanzando, si ves tele lo notás, si ves televisión ves al periodista que tipo tiene las cejas repintadas, los bigotes repintados y la oreja de otro color o el cuello de otro color. O sea, si estás bien, y más ahora con pandemia, de que se tienen que maquillar ellos en la mayoría, también pasa que ves esos detalles, y más cuando uno está entrenado, porque labura con la cámara. Entonces, bueno, estamos como en ese momento donde, bueno, viendo cómo vamos evolucionando con el tema del maquillaje, porque cuanto más natural, por eso se le da mucha importancia a volver a los productos naturales,
por eso se le da importancia al cuidado de la piel, al cuidado interno, ¿no? De uno, que eso refleja lo de afuera, porque ya no tenés con qué taparlo, porque antes lo podías tapar, o sea, con luces, o sea, es como que lo ibas armando, pero ahora no podés caretearlo nada con tu imagen, ¿no? Es como, Claro. qué sé yo, ahora ya se dan clases de maquillaje para gente que trabaja en Zoom, entonces que quiere verse bien frente a Zoom, buscar la luz que va, cómo verse mejor. Claro. Es como que todo va evolucionando y ahora el maquillaje dejó de ser la estructura que era antes de claros y oscuros para pasar en esta pandemia a hacer obras de arte. O sea, ahora las nuevas generaciones se maquillan ellos mismos, cuentan lo que les está pasando en el encierro a través del maquillaje. Es muy interesante lo que está pasando, porque nos rompió toda la estructura. Y más esta cuestión también lo que está pasando con el género, ¿no? O sea, ya no me vengas a decir que yo no me puedo peinar con un rodete porque tengo papada, porque tengo una forma de cara de una manera. ¿Qué es lo que nos enseñaron a nosotros? Vos tenés una forma de cara, te podés peinar así, te puedo maquillar así, y ahora se rompieron todas esas reglas estructuradas que teníamos. Entonces ahora empezó el lado del otro, el de, bueno, si querés esta sombra de esta manera, vamos con esa. No te voy a decir, mira, vos tenés el párpado, no sé, en compota, qué sé yo, como, viste, ya hay como otras cosas que no sé, como que ya pasaron de moda, digamos. Como que la idea en realidad de que el maquillaje corrige defectos dejó de tener significado porque ya no hay defectos, sino que hay diversidades, ¿no? Un poco esto. Exactamente. Y ahora cada uno que haga lo que quiera. Pero bueno, en ese momento a uno le afecta, porque si sabes, bueno, siempre me hubiese gustado hacerme esto y como, no sé, tengo la cara de una manera o los ojos de una manera, no puedo. Y ahora... bueno, pasa esto que decís vos de las diversidades. Que bueno, yo te conocí en un evento de diversidades y me pareció increíble, ¿no? O sea, es como incorporar a estas nuevas generaciones que nos vienen a contar algo tan interesante y a rompernos de toda esta estructura, ¿no? Lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? ¿Qué le pasaba a una mujer? Yo a veces en el curso nos preguntamos un montón, ¿no? Esta mujer de los 50 que tenía que estar en su casa esperando al hombre, reproducida y que estaba todo en base a que ella esté perfecta, la mujer de los 80 que nadie decía nada y te podían tocar la cola en televisión, o sea, es como siempre, y ahora llegamos a un momento donde podemos expresarnos, donde podemos compartir, qué sé yo, ahora podemos ser nosotras mismas, digamos, ¿no? Claro. Y eso está buenísimo, y eso en el maquillaje y en el peinado también, ¿viste? Se refleja, todo se refleja. Claro, sí, total. Sí, además, digamos, me parece que también está pasando como en el resto de la moda, digamos, que empiezan a coexistir como todas las variantes y todas las posibilidades, ¿no? En un punto. Digamos, más allá de que hay tendencias, porque si se usan, no sé, los labiales mate o brillantes o perlados o X, pero digo, igual siempre hay como una coexistencia de todo eso. Me parece que antes era como bastante más fijo. Y bueno, y lo que se ponía de moda era medio como lo que se podía encontrar, y ahora, digamos, en cualquier casa digamos, de maquillaje tenés como un poco de todo. Si te gustan los oscuros, si te gustan los claros, los nude, los brillosos o los mate, no sé, como mucho más. Eso es muy interesante lo que estás planteando, porque por ejemplo, Horacio Pisani, lo que él enseñaba con 2 lápices de delineado, vía del corso, uno negro y uno marrón, y 3 bases. Y con eso él te armaba todo el maquillaje. Y lo que vos tenías que hacer, cosa que después las nuevas generaciones, si no tienen un curso de pintura o algo de arte encima, no te saben crear un color. Entonces también las tecnologías trajeron que se le simplifique esto al artista y que no se tomen el tiempo de, te veo tu cara, ¿qué color armo para vos? Que eso pasaba en las generaciones de antes porque no tenían los recursos que tienen ahora, como decías vos, que tenés una paleta de colores, de bases, lo que antes te lo tenías que armar. Eso fue algo también
que aportó un montón, pero que nos sacó este tema de la creación. También Claro. en el momento del cine de oro estaba maquillaje, peluquería, al lado del set tenías tu espejo con tu mueble, el actor no se tenía que ir a retocar. Acá no sabes dónde vas a maquillar, qué luz vas a usar, no, es como que el ritmo cambió, es todo ya. Muy Claro. gracioso, hablando con Miguelito Romano, que bueno, Miguelito Romano empezó con Tita Merelo, por ejemplo. Él dice, yo nací en el camarín de Tita Merelo y me voy a morir en el camarín de la Jiménez. Y es hermoso escuchar a un hombre que ya desde chiquitito sabía lo que iba a hacer. Hay una anécdota muy famosa de él, que es que cuando de chico, Eva Perón fue a la escuela de él y lo eligió como abanderado para llevar la bandera. Entonces él aprovechó y le dijo, yo cuando usted sea grande, cuando yo sea grande la voy a peinar. Entonces ella le dijo, sí, como no, qué sé yo, qué bueno. Bueno, cuestión es que pasó toda la historia, falleció Evita y lo llaman a Miguel Romano y el último peinado que tiene embalsamada Evita, que está ahora en el cementerio de Recoleta, está peinada por Miguel Romano. Entonces, como que Mirá. hay tantas historias que encierran las profesiones del maquillaje y del peinado, tantos deseos, tanta esta cuestión del poder de decir, bueno, quiero hacer esto y soy una convencida de que el embellecer no solamente te elige como una profesión, sino que te deja hacer todo lo que vos quieras hacer. Es como que te cumple los sueños, ¿no? Como que me parece un poco eso. Tiene como bueno, el maquillaje en italiano es truco, es magia, ¿no? El truco de ser quien quiera ser en el momento que quiera ser. Cierto, no lo había pensado. Claro, y nada, estaba pensando, ¿no? Que, digamos, que bueno, que antes había esto que vos decías como de la asiduidad, de ir a la peluquería, por ejemplo, como varias veces a la semana, digamos. Yo me acuerdo incluso mi mamá y mi abuela todavía tenían ese hábito, y de tener como su peluquero, ¿no? Y nada, y era casi como, no te digo un personaje de la familia, pero casi, o sea, realmente como, como una especie de amiga, en muchos casos confesora o similar, ¿no? Como digamos, como un vínculo súper cercano también, muy familiar. Digamos que eso de alguna manera se ha perdido, por lo menos, digamos, en general. O sea, no sé si no tenemos nosotros, me parece, ya nuestras generaciones como un hábito tan asiduo con la peluquería, por ejemplo. Sí, tal cual. Hoy justamente pensaba en eso y yo digo, bueno, acá hay 2 o 3 peluqueros que tienen grandes cadenas de peluquería, no se pueden sostener hoy tampoco, pero hoy vos trabajaste todo el día, no perdiste más tiempo en la peluquería. Fue el peluquero a tu casa a las 9 de la noche a cortarte el pelo, hacerte los reflejos, o sea, es como que ya existe esto de ir a las casas, hacerte, bueno, yo tengo mis clientas, ahora no lo estoy haciendo, pero que voy a maquillar ciertos días que sé que tengo que ir a maquillarlas, que les voy a depilar las cejas, que tipo, ¿me entendés? Como que ya saben y no tienen necesidad de moverse. Y para uno también es como, bueno, ya tenés tus clientes, ya, o sea, pero es tal cual, o sea, se reperdió ese ritual de ir a esperar en el secador huevo, las horas. Sí, también hacer sociales, hablar, ¿no? Como todo eso, había como como una instancia de socialización que un poco se perdió. Sí, sí, qué loco lo que decís, porque es real, es tipo, me lo trajiste y más ahora que cada uno está en su casa, es como muy, muy Y loco, ¿no? bueno, ahora pandemia, digamos, sin duda. Pero sí, me resulta súper interesante. Decime, Lucre, ¿y quién sentís vos así como un maestro para vos? Alguien que sentís nada, que te infundió conocimiento y saber. Bueno, o sea, yo tipo llevo muy en mi corazón a Eduardo Lerchundi, que bueno, gracias a él te Ay, qué conocí. amor. Él antes de que se vaya me había hablado de vos y después, bueno, apareció lo de la muestra de él, fue como un sentir que yo también tenía que estar acá como también parte de eso. Eduardo fue el primer figurinista del cine de oro en la Argentina. Claro. Y él, observando a los de Combi, observando a Bruno Bobal, en esto más o menos años 40, 50,
él en los 80 rompe con el tema del vestuario, porque él después se dedicó al Teatro Colón, estuvo mucho tiempo en los teatros y demás. Sí. Rompe con el tema del vestuario y él fusiona y crea lo que es el maquillaje de alta fantasía, que es llevar el teatro a la pasarela, llevar como el show a otras ramas que no sea el teatro. Entonces él creó lo que es el maquillaje de alta fantasía. También, bueno, fue reconocido por marcas de maquillaje, o sea, era como el embajador de marcas. Un gran maestro, él siempre me decía que lo clásico era eterno. Y bueno, a través de películas, a través de charlas interminables, realmente como un señor muy generoso. Y yo creo que él me marcó un montón, me marcó muchísimo. Porque sí, me encanto de persona. Él cada encuentro y ver la nube de polvo, ¿no? O sea, me explicaba lo del maquillaje y era una nube de polvo. No, qué sé yo, es como, bueno, un ser que se me fue, pero pude ir a despedirlo, y él un poco inconsciente, pero le pude poner nuestro tema musical, que era lo de la película de Lo que el viento se llevó, y me pudo sonreír, y bueno, como que nos pudimos despedir a nuestra manera, y eso estuvo re bueno. Pero bueno, es un poco este legado que él me dio de poder seguir transmitiendo esto, ¿no? Él cuando te hablaba de cómo surgió el maquillaje, él no te hablaba de Cleopatra, él te hablaba de las guerras, te hablaba de las pasiones de la gente, de cómo se usaba, no solamente el maquillaje y el peinado, obvio, el vestuario también. Le encantaba ver a la gente caminar y ver cómo se vestían. Era su hobby. O sea, bueno, hoy me fui al bar de la esquina, estuve mirando a la gente cómo se viste. Realmente un estudioso y un apasionado. Sí. Yo creo que, y él me decía, yo no trabajo con la moda. Yo armo los personajes que quiero que tengan vida. Y me contaba en las escenas que hacía, era, por ejemplo, no sé, llegaba la actriz y él pensaba a cada momento. La actriz en el auto con su sombrerito, con, no sé, con su piel y demás. Cuando entraba a corte, la entrada de la actriz era como siempre la presencia, ¿no? Y que vos decís, wow, estar en el detalle. Claro. Y él me llevó a ese cine clásico, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, me hizo conocer a Horace Lamb, bueno, un montón de gente maravillosa. Otro amigo de la casa, Horace. Increíble. Sí, claro. Así, un poco eso, y gracias por permitirme homenajearlo, porque realmente fue un hombre muy, muy como visceral, muy pasional con lo que hizo siempre. Y se atrevió a cambiar las reglas, ¿no? A decir, bueno, este es el maquillaje teatral, vamos a hacerlo de alta fantasía. Crea, volá, que hoy es lo que están haciendo la gente, las nuevas generaciones. Sí, total. Sea, están creando, están saliendo de las estructuras. Aparte, imagínate, en su momento, no sé, hoy podés ir a buscar, no sé, un ojo para crear un ojo y demás. Heredé un montón de esos maquillajes, que en otro capítulo te lo contaré, pero él está como los ojos de muñeca que sacaba, cómo se las rebuscaban. No había espátulas, entonces cucharitas de las heladerías, ¿me entendés? Como cosas que iban como siendo parte de su proceso creativo, de su creación, ¿no? Claro. Y esto que vos decís, bueno, qué sé yo, o sea, hoy tenés todo y antes no había nada. Antes, hoy ponés maquillaje años 20, pum, te sale en Google. Antes te tenías que esperar un libro que te viniera de algún lugar del mundo porque no había data. Claro, sí, total. El tiempo de espera. Sí, la verdad que es un cambio increíble. Digamos, Y no a mí que doy clases en la facultad, en la carrera de diseño indumentaria y textil, me pasa mucho también eso, ¿no? Que digamos que hoy uno tiene una cantidad de información disponible y a la mano a través de internet, que digamos, cuando nosotros éramos más chicos o cuando estudiamos, nada, era patear, pedir libros, ver a dónde se podían conseguir, caminarte corrientes, a ver si encontrabas algo en algún rincón de alguna librería. Claro, digamos, eran siempre difíciles, sí. A mí me da mucha curiosidad. Bueno.
qué es lo que está pasando o sea, qué es lo que va a traer toda esta nueva generación. Me parece alucinante, o sea, tengo alumnas que están empezando y yo contarles la historia y que ellas me cuenten, es como estar aprendiendo todo el tiempo, porque bueno, yo salí de Radiolandia y tipo, bueno, a ver chicos, cuéntenme qué estaba pasando, porque yo acabo de ver que Mirta se separó de Tiner, ¿me entendés? Entonces es como fusionar las épocas, fusionar el de decir, bueno, a ver, ¿dónde estaba parado el maquillador en este momento? Ahora esto nos hizo hablar, nos hizo compartir cosas que antes no pasaba, porque vos te cerrabas en el camarín con la estrella y pasaba todo el mundo ahí, ¿me entendés? Claro. Es como... Sí, total. Es muy, muy hermoso y la gente está muy abierta también a conocer, es como... dentro de todo este lío que estamos viviendo, están pasando cosas interesantes y la posta está en escuchar a las futuras generaciones y en decirle, no, pará, no es que no se quieren comunicar con vos, tienen 70 años y cómo, o sea, ni yo que tengo 40, a veces me recuesta con las redes sociales y demás, imagínate una persona que está como, tiene que aprender, o sea, estamos desaprendiendo todo el tiempo. Entonces como que está bueno el compartir el ida y vuelta, está buenísimo. Bueno, nos queda poquito tiempo, así que te hago dos preguntas muy comentarios y preguntas así como muy cortitas. Una es de Liñaki, que dice que su abuela se coloreaba con papel crepe rojo los labios, creo. Claro. Después, M. Lotero nos pregunta si en las pinturas hubo cambios. Sí, las tinturas hubo cambio, está buena la pregunta porque al principio eran a base de aceites naturales y después fueron como poniéndose más heavy, digamos, y ahora está volviendo de nuevo a lo más natural. Pero sí, al principio siempre fue todo en base a natural, siempre. De hecho, se trabajaba mucho con ricino, era... Bueno, la famosa brillantina, que se usaba antes de que apareciera el shampoo y la crema enjuague, se usaba este producto que se llamaba brillantina, que lo que hacía era, se lavaban la cabeza, se masajeaban con brillantina, se peinaban, esto era mucho época 40, 50, que se usaba la gomina, fines de los 30. Bueno, entonces se usaban eso y después se peinaban y se volvían a poner eso como fijador. Y eso tenía también ricolor, que, viste, le sacaba un poco el olor a jabón que tenían, hasta que apareció el shampoo. Pero siempre todo fue base natural. Sí, bien. Sí. Y después nos preguntan si sabes algo, Andrea Bravo, si sabes algo del maquillaje o cómo se usaba el pelo previo a la llegada de los españoles. Bueno, eso eran como más las peinetas, eran como más, bueno, estaba el personaje del gaucho que después se pierde con el tema de ya más al principio de 1880, pero bueno, lo que eran las mujeres de la alta sociedad eran los grandes peinetones, con mucho postizo también se trabajaba. Claro. O sea, es como Supongo igual, no sé si la pregunta tal vez tenga que ver con digamos, de los españoles, de las inmigraciones o los primeros españoles de la colonización, pero bueno, no, para mí, sí, tal vez como los pueblos originarios. Eso es como una parte que tenés pendiente, ¿no? La de más de tipo pueblos originarios. Sí, bueno, eso es el próximo capítulo. El año que viene charlamos sobre eso. Ay, me encantaría. Y también nos preguntaba ella si hubo preferencias en tonos para teñir el cabello. Si sabes algo de eso. Sí, los colores rojizos eran como para el principio del 1900, que lo usaban más el tema de, como les decía, el tema de las prostitutas y demás, y ya después en 1920, 30, cuando aparece el peinadito de la Garzón, ya ahí aparece el color azul como tintura de pelo. ¿El color? Azul. Ah, como el azul medio... El negro azabache, ponele. Claro. Sí, sí, sí. Bien, buenísimo. Bueno, nada, ya tenemos que ir cortando porque nos quedan muy poquitos minutos. Así que para que no se nos corte de pre por el medio de la charla. Nada, Lucre, la verdad, un placer hablar con vos. Me encanta haberte reencontrado. Nosotros la verdad que nos habíamos encontrado el año pasado, medio de casualidad, charlamos un poco, nos cambiamos mails, celulares en realidad. Y bueno, nada, y nos reencontramos ahora hace poquito tiempo y bueno, estuvimos charlando mucho para preparar esta charla,
Así que la verdad me encantó, fue un placer hablar con vos. Y bueno, a nuestro público los invito a que nos sigan. El miércoles que viene no vamos a tener entrevista, porque, bueno, nada, hacemos un pequeño receso de invierno, entre comillas. Pero el miércoles 23 volvemos y vamos a estar hablando con Diana Avellaneda, que es la directora del Museo del Perfume, que es muy interesante, es un museo móvil que no tiene sede fija, que digamos que va colaborando con diferentes museos para hacer exhibiciones y charlas sobre el tema. Y así que bueno, aprovechando un poco que empieza la primavera también y que el paisaje se empieza a llenar de aromas, de flores, con la primavera vamos a hablar un poco del perfume. Así que los esperamos a todos el 23, ¿sí? Y bueno, Lucre, otra vez gracias a vos y bueno, Gracias nos estamos a vos, viendo. Emi, un Gracias a placer. todos. Gracias a Mayra también por la buena onda. Y bueno, gracias a su disposición y gracias a todos Dale, los presentes. gracias. Nos vemos. Gracias Adiós. por dar un espacio cultural al maquillaje y al peinado, que lo son. No, por favor. Un placer. Gracias. Adiós. Adiós.